porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, y mire qué noticia, Dios ha enviado a su Hijo que se descansa de carne, de pecado, a causa del pecado, y condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Oramos. Padre, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Después, Señor, de haberte cantado, Señor, hoy queremos sentarnos a la mesa, escuchar tu consejo, escuchar tu palabra, Señor. Señor, que cuando el predicador, Señor, esté predicando, Señor, nuestros corazones, Señor, reciban la palabra como tierra fértil, Señor. Padre, manda, Señor, la palabra a tu pueblo, Señor, que haga el efecto, Señor, por el cual tú la mandas, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Padre, hoy, Señor, sea eficaz en los corazones, Señor, y sea dando vida, Señor, a aquellas partes, Señor, que están por morir, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Nomás no se me vayan a dormir. Que mañana es sábado podemos amanecer hasta la 1 durmiendo. Hemos estado hablando en la carta de los Romanos. Creo que ya llevamos mucho tiempo. Los que no vienen constante a los cultos, pues sabemos que es cuando está viendo una serie. ¿Qué pasa cuando está viendo una serie y se pierden los capítulos? La serie se regresa, vemos los capítulos, ahí están. En la serie no lo perdemos ninguno porque los perdemos en el contexto. Lo bueno es que las prédicas están en YouTube y están en Facebook, así que pueden ponerse ahí al día en las prédicas y ver lo hermoso de esta carta. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8, solo vamos a estudiar creo que 5 versículos, pero este capítulo 8 es el capítulo más hermoso de la Biblia. Este capítulo dice que si la carta de los Romanos fuese un anillo, el capítulo 8 es la piedra preciosa que le da vida al anillo. También dice que si el Romano fuera el monte Everest, dice que el capítulo 8 es la cumbre del monte Everest. Así que muchas personas se han convertido a través de Romanos, pero muchas personas tienen la esperanza de lo que habla este capítulo. El capítulo 8 empieza diciendo no hay condenación. Eso es lo que empieza diciendo, no hay condenación. Y termina diciendo nadie nos puede separar del amor de Dios. Mira qué hermoso cómo empieza. No hay condenación. Y como no hay condenación, cuando culmina el capítulo dice nadie nos puede separar. Y vamos a ver la maravillosa noticia. Hemos visto que a través de la carta hemos visto en el capítulo 7 vimos que hay una experiencia de Pablo y una experiencia propia de nosotros con el pecado que todavía habita en nosotros. No que reina, sino que todavía habita el pecado remanente, aquello que usted hace mal. Recuerda que yo le decía, que decía Calvino, lo bueno que yo hago es Cristo. Lo malo que ven de mí, ese soy yo. Y así es. Porque lo bueno que sale de nosotros, aquello bueno que sale de nosotros, son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted
Santo, porque la paciencia es uno de los frutos que el hombre natural no lo puede cultivar. Aleluya. Es difícil tener paciencia. Si nos cuesta teniendo el fruto del Espíritu Santo, imagínense no teniendo el Espíritu Santo. Entonces, el capítulo 7 termina con una gracias a Dios. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien es el que nos va a liberar de este cuerpo de pecado. Es Jesucristo en su venida, esperamos su venida. Dice su palabra que cuando Él venga, nosotros seremos transformados. Donde vamos a tener un cuerpo donde ya no vamos a pecar. Entonces hablamos que la victoria ya fue ganada, la victoria ya la ganó el Señor Jesucristo en la cruz, lo vamos a estar viendo. Aleluya. Pero la batalla continúa. Nosotros seguimos peleando porque muchas veces podemos perder la batalla en el sentido que el pecado nos puede ganar a nosotros, aunque la vida del cristiano, dice la palabra, que vamos de gloria en gloria. En gloria. El cristiano no debería tener altas y bajas. El cristiano debe ir subiendo hasta llegar al pico de la montaña del Everest para ver la gloria de Dios. Bendito Dios. Entonces, dice, no ahora pues, dice, después de estar diciendo, sí, entonces ya no pecamos, sí, todavía pecamos. Pero el problema es que como ya hemos muerto a la ley ya no puede condenarnos. La cosa que no puede hacer la ley. La ley no lo pudo santificar. La ley no lo pudo justificar. La ley no lo pudo santificar. Y ahora la ley no los puede condenar. Ahora la ley no nos puede condenar a los que están en Cristo Jesús, porque nosotros hemos muerto a la ley, dice el capítulo 7 de Romanos. La ley no lo puede condenar. Entonces dice, no hay ninguna condenación. No están los que están en Cristo, porque aquí dice los que están en Cristo. Los que no están en Cristo, ellos están bajo condenación. Pero todo el que está en Cristo ya no hay condenación. Lo han pagado por él. Primero, no están condenados, porque el único que puede condenar, ¿quién es? Dios. Dios es el único que puede condenar. Dios es el único que puede darte la sentencia que eres condenado o eres absuelto de tu pecado. Eso solo tiene la potestad Dios. Satanás te puede acusar y el pecado te puede condenar también. Antes lo condenaba, pero vamos a ver que el pecado fue condenado, ahora ella no puede condenar. Entonces no hay condenación. Esta es una declaración forense donde una vez por siempre Dios nos ha justificado y nos ha dicho ya no hay condenación a los que han creído en Jesús, porque todos los que han creído están en Jesús. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo, no habrá condenación, porque el mismo que dijo ya no hay condenación es el mismo que nos va a recibir a nosotros. Entonces, el enfoque de Romanos, de este capítulo 8, 19 veces se menciona al Espíritu Santo. En los pasajes atrás solo se mencionó, creo que como 2 veces el Espíritu Santo, pero ahora Pablo se va a enfocar en el ministerio del Espíritu Santo. Entonces este capítulo se enfoca en el Espíritu Santo y la vida del creyente, y le permite al creyente a vivir una vida victoriosa. Es a través del Espíritu Santo que el creyente va a vivir una vida victoriosa. Si no hay llenura del Espíritu Santo, al creyente le va a costar vivir la vida cristiana. Y nosotros miramos a ciertas personas y los miramos que caen, que están en bajas, están unas veces. ¿Por qué? No son constantes porque
no toman las armas de gracia que Dios ha dado como el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. La vida cristiana, y para vivirla en victoria, es a través del Espíritu Santo. Entonces la vida cristiana, desde que la persona cree, entonces cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, se le predica el Evangelio, cree en el Señor Jesucristo, esa persona es injertado a través del Espíritu Santo en el cuerpo del Señor Jesús. Dice 1 Corintios 12:12, dice que por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces ahí, por un solo Espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces desde que el cristiano, el creyente, ha creído en el Señor Jesucristo, la promesa es del Espíritu Santo. Entra el Espíritu Santo crea un nuevo corazón, la regeneración. Entonces ya sale una nueva criatura, porque la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Entonces nosotros somos una creación, pero que esa creación está en Cristo Jesús, la nueva creación. Recuerda que yo le había dicho que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. El viejo hombre ya murió. Por eso dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. No significa que hay dos cristianos, que hay un cristiano que anda en el Espíritu y otro que anda en la carne. No, aquí significa que andan en el Espíritu, que andan en la carne, significa que andan en la naturaleza pecaminosa. Es lo que quiere decir. Los que andan en la carne quiere decir que ellos andan en la naturaleza pecaminosa. Los que andan en la naturaleza pecaminosa, que no han nacido de nuevo, para ellos sí hay condenación. Porque en el mundo hay dos clases de personas, los condenados y los salvos, y los no condenados. Solo hay dos tipos: los que están en Cristo, no hay condenación, pero como solo hay un camino, y los que no están en Cristo están bajo condenación. Como una vez nosotros estuvimos bajo condenación. El veredicto, si nosotros hubiésemos muerto, el veredicto, si nosotros, el Señor hubiera venido en ese tiempo, ¿qué hubiera sido? Condenado. Pero a través de que creímos en el Señor Jesucristo, ya el veredicto ya cambió. Ahora ya no somos condenados, sino ahora somos no condenados, que quiere decir justificados. Entonces el Espíritu Santo entra en la persona, y esa es una promesa. Dice Efesios 1, 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Esta palabra arras es garantía, que es la garantía de nuestra herencia, y ahí está, hasta. Hay una palabra que dice hasta, y esa palabra está definiendo un tiempo hasta otro tiempo, digamos. Entre el tiempo que nos dio la garantía, en medio, hay un tiempo que nosotros estamos viviendo, pero cuando venga la redención, el Espíritu Santo sigue siendo la garantía de esa herencia que vamos a recibir nosotros. Entonces dice, las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando el Señor venga, entonces el Espíritu Santo va a venir y va a entregar a la iglesia, y entonces hasta ahí llegó la garantía. Porque la garantía está hasta que el Señor venga. Entonces, esto es lo maravilloso de este capítulo, que comienza así: ya no hay condenación. ¿Y por qué no hay condenación? Porque Cristo ya pagó la deuda. La deuda ya fue pagada. La deuda no se puede cobrar dos veces.
Yo he hecho la ilustración de que si hermano Juan me debe $1,000 y no tiene cómo pagármelo, pero viene el hermano Alejandro y me dice, te voy a pagar lo del hermano Carlos. Entonces, si yo le cobro a él después que él me ha pagado, que yo soy injusto. Si yo lo llevo a la corte, que yo soy injusto. ¿Y quién va a ganar? Él, porque la deuda ya fue pagada. Entonces, no hay condenación en nosotros porque la deuda ya fue pagada. Ahora, la salvación para nosotros es gratis, digamos, nosotros no tenemos que decir nada, solo creer. Pero tuvo precio, alguien tuvo que pagar por eso. Cuando usted diga yo soy salvo por gracia, sí, por gracia para ti. Pero para otro tuvo que dar su vida, otro tuvo que pagar, otro tuvo que trabajar. Entonces, nada podíamos hacer nosotros para cumplir las demandas de la ley. Por eso es que Cristo vino a cumplir las demandas de la ley, cumplió las demandas de la ley y llevó nuestros pecados para que su justicia, su rectitud fuera puesta a nuestra cuenta y nuestro pecado fuera puesto a la cuenta de Él. Y por eso Él pagó nuestra deuda. Entonces, cuando nosotros, después de haber sido justificados, cuando nosotros caemos en pecado, por eso dice Pablo, dice, sí, nosotros todavía pecamos, miserable de mí, dice, todavía pecamos. Pero dice, gracias a Dios, al Señor, nuestro Jesús, y más adelante, pero ya no hay condenación. Aunque nosotros todavía no practicamos el pecado, sino que todavía pecamos, dice, no hay condenación, porque ese pecado no lo puede condenar a nosotros, porque ya lo llevó Jesucristo, entonces no se puede cobrar dos veces. Aleluya. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros pecamos? Cuando nosotros pecamos se llama pecado de comunión. Nosotros rompemos nuestra comunión con Dios, pero Dios no declara una condenación, sino que se rompe nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros venimos, nos arrepentimos de nuestro pecado, la comunión con Dios se restaura. Pero en el cielo, en la corte celestial, el estatus tuyo sigue siendo lo mismo. ¿Ve? Sigue siendo lo mismo. Qué hermoso, ¿verdad? No es que cuando uno peca, haya condenado, te arrepientes, al sueldo de tu pecado, de un mes, tuviste que haber pecado otra vez, condenado. No es así. No funciona así. Mucha gente piensa que así funciona. Ese es el pensamiento que tiene mucha gente, que así funciona. No, ese se llama pecado, no se llama pecado federal, sino que se llama pecado de comunión con Dios. Entonces, vamos a entrar al primer punto. Cuando dice no hay condenación, ahí significa que somos justificados, somos declarados justos y removida nuestra culpa y puesta nuestra obediencia de Cristo en nosotros. Eso es lo que permite a Dios declararnos justos, no por nuestras obras, sino por las obras de Jesús. Ante los ojos de Dios, nosotros somos perfectos en justicia, no en vida práctica. Porque ni yo se la creo que no los miro, que usted vive una vida perfecta, práctica. No, tenemos errores. Pero la justicia de Dios, por medio del Señor Jesucristo, nuestra justicia permanece perfecta. Porque lo que Dios demanda es perfección, demanda perfección. Por eso la palabra dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado por medio de las obras de la ley. O decirlo de otra forma, por el mérito
Dios. Lo que demanda la ley. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, nuestros pecados nunca serán tomados en cuenta. Nosotros estamos en Cristo, nuestros pecados no serán tomados en cuenta, porque ella pagó. Entonces, si estamos en Cristo, nunca serán tomados en cuenta en el día del juicio. En Cristo somos verdaderamente libres de la condenación, y eso tiene que motivarnos a nosotros y regocijarnos a vivir una vida agradable delante de Dios. Esto no es que te impulsa a ti a vivir una vida descuidada delante de Dios, sino vivir una vida que le agrade en todo tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias, y Dios ha tomado en serio el pecado. Ha tomado en serio el pecado, que ha muerto a alguien en la cruz por nuestro pecado. Así que nosotros debemos tomar nuestro pecado en serio, porque Dios lo ha tomado en serio. Porque ha tenido que bajar Él a morir, porque nosotros no podíamos cumplir las demandas de la ley. Entonces, como yo les decía, hay dos clases de personas en el mundo: las que están bajo condenación y las que no hay condenación. En Juan 3, 18 y 19, Evangelio de Juan 3, 18 y 19, dice así: el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del ungido Hijo de Dios. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces ahí miramos dos tipos de personas. Los que no han creído están bajo condenación, y los que han creído no serán condenados. Esa es la promesa de Dios, y el Señor nunca falla. Entonces nosotros estuvimos bajo la condenación, éramos culpables, y había una carta que era contraria, donde decía que nosotros merecíamos la condenación. Ahí estaban todos nuestros pecados, desde la cuna hasta las canas, hasta que moríamos, desde la cuna hasta la tumba. Ahí estaban todos nuestros pecados, en esa acta de decreto. Usted hizo esto. Ahí estaba la gran hoja. Había una carta que nos era contraria, donde decía culpable, pero Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, para poder condenar a aquel que nos condenaba a nosotros. Lo que lo condenaba a nosotros era el pecado que nosotros cometíamos, el pecado que nosotros cometimos. Dice Colosenses 2, 14 y 15, dice: anulando el acta de los decretos. Ahí estaba. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria. Ahí estaba esa lista de pecados. Y usted dice: hermano, pero aquí yo no soy tan pecador. Mire, hermano, que si yo le paso desde su vida, desde que empezó a pecar, en esa pantalla, sus pecados, ya no vuelve a la iglesia. Se va, ya no regresa, ¿verdad? Porque hay cosas que nos avergüenzan a nosotros, ¿verdad? Esa carta estaba ahí y decía: Juan Carlos, condenados por estos pecados. Hermana María, condenada por estos pecados. Hermano Daniel, condenado por estos pecados. Y así todos, hermanos, todos nosotros.
toditos. Quitándolo de en medio. ¿Por qué de en medio? Porque usted sabe que Dios es justo. Dios no puede dejar pasar por alto el pecado. Porque si Dios deja pasar por alto el pecado, Él dice, haré misericordia a millares, dice, pero no tendré por inocente al culpable. Y ahí dice, ¿cómo es que tendré misericordia de millares, pero no dejaré sin culpa al culpable, o no tomaré por inocente al culpable? Y a nosotros estamos aquí, es Cristo. Es por medio de Cristo. Por medio de Cristo que Dios puede hacer misericordia. Es solamente por medio de Jesucristo que Él puede hacer misericordia. Él no puede dejar. Dice Proverbios 15, 17. Dice que abominación es a Jehová el que condena al inocente, y al que condena al inocente y al que absuelve del pecado al culpable. Es abominación. Entonces, ¿cómo Dios puede declararnos a nosotros justos cuando hay una carta donde dice que nosotros hemos pecado, donde dice que hay una condenación para nosotros? Entonces, sigue diciendo el versículo, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces ahí están los principados, aquí está Satanás, que Satanás era el que nos acusaba a nosotros. Satanás llegaba a decir, no puedes porque tú eres justo, no puedes salvar al pecador y meter los pecados debajo de la alfombra. No, tenía que alguien pagar por esos pecados. Y no había nadie digno, no había nadie. Así que Él tuvo que hacerse hombre y venir a una cruz para condenar el pecado. Entonces, en forma de pregunta, si Dios nos ha declarado justos, ¿quién puede condenarnos? ¿Quién puede condenar? Si Dios nos ha declarado justos, ¿quién puede acusarnos y condenarnos? El único que condena es Dios. El único que puede condenar es el juez del universo. El pecado ya no te puede condenar porque él ya fue condenado. Mira lo que dice Romanos 8:3, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿cuál era? Quitar el pecado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces el pecado ha sido condenado. El pecado ya no te puede condenar a ti. ¿Quién condenó el pecado? Jesús condenó el pecado. Dios condenó el pecado en el cuerpo de Jesús. Así que el pecado ya no tiene el poder para condenar. Porque más adelante va a decir el versículo de que la ley del Espíritu nos ha libertado de la ley del pecado. Y quiere decir que el poder del Espíritu nos ha libertado del poder del pecado. Entonces, si Dios nos ha declarado justo, ¿quién puede condenarnos? Y le voy a dar el versículo para que mire. Entonces, Satanás fue despojado, y vimos ahí que despojado a los
Satanás y todos los principados, ellos no pueden acusarlos ni condenarlos. Entonces Satanás puede despojarlos. Por eso la pregunta, y yo quiero que vayan a Romanos 33. Romanos 8:33. Es una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y ahí viene la respuesta. Dios es el que. Si Dios justifica, ¿quién puede condenar? Si es el que lo condenó, Él fue el que declaró justo, ya no puede ahora condenarlos y declararlos a nosotros condenados. Sigue diciendo, ¿quién es el que condenará? Otra pregunta. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién va a condenar a los impíos? Cristo. Pero aquí está hablando de los escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que no hay otro juez más arriba de Él que venga y pueda apelar. ¿Saben qué es apelar? Remover otra vez el caso para ver si se encontró una falla y ya después poder declarar culpable a una persona que se había declarado justo. Con Dios no va a pasar así, porque no va a haber alguien que apele. Satanás no va a apelar. Dice, entonces después de decir eso, Dios es el que justifica. El 34 dice, ¿quién es el que condenará? Resucitó. Si Cristo hubiese muerto, no hubiese resucitado, pues ahí tuviéramos un problema. ¿Por qué? Porque no tuviéramos doctrina, que es diferente. ¿Okay? Él no declara juicio sobre nosotros, pero sí nos disciplina, porque dice Hebreos que al que Él toma por hijo lo azota y lo disciplina. Y vamos a ver más adelante en la obra del Espíritu Santo, donde dice que el que tiene el Espíritu Santo da testimonio que somos hijos. Romanos 9, 8-9 dice que el Espíritu Santo da testimonio que nosotros somos hijos de Dios. Más adelante dice, y el que no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Entonces, segundo punto, dice, porque la ley del Espíritu, dice, entonces ya no hay condenación para nosotros, ¿no? Ya no hay condenación, y ahorita lo vamos a enfocar en la obra del Espíritu en nosotros, porque la ley del Espíritu, dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, el Espíritu nos ha librado de la ley del pecado, que quiere decir del poder del pecado. El pecado ya no tiene poder en nosotros, ya no nos puede condenar, ya no nos puede hacer esclavos, nosotros hemos sido libres. Y la muerte ya no nos puede dañar. Bueno, vamos a morir, claro que vamos a morir físicamente, pero no eternamente. No eternamente. Porque el Espíritu, y aquí dice, porque el Espíritu de vida de Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué de la muerte? Porque el Espíritu Santo es el que nos dio vida. Porque el pecado, Pablo dice en el capítulo 7, que cuando él codició, la ley lo mató. El pecado lo mató. Pero ahora dice Pablo que nosotros, a través del Espíritu Santo, Él condenó el poder de la muerte y ahora tenemos vida. Hemos nacido de nuevo, el que está en Cristo, nueva criatura. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos
y pecado, y Él nos dio vida. Él nos dio vida, el Espíritu Santo nos dio vida. Entonces, ¿cuál es la evidencia? La evidencia de los que están en Cristo. La evidencia de los que están en Cristo es que ellos viven en el Espíritu, andan conforme al Espíritu, y el Espíritu es el que los liberó del pecado. Yo no puedo decir que he sido liberado del pecado cuando yo estoy viviendo en el pecado, porque no estamos congruentes a lo que declaramos. Usted sabe que en las iglesias hay muchas personas que son profesores, que profesan la fe. Mucha gente que profesa la fe, asisten a iglesias, vienen a la iglesia, pero no practican la fe. Una cosa es profesar y otra cosa es practicar la fe. Del hecho, del dicho al trecho, al hecho hay un gran trecho. Por eso es que nosotros miramos que mucha gente, decimos nosotros, que se pierden, pero esa gente nomás fueron profesantes de la fe. Profesantes de fe, pero no vivían fe. ¿Qué es vivir la fe? Andar conforme al Espíritu. Entonces dice, el pecado ya fue condenado, no tiene poder sobre los que andan conforme al Espíritu. Y más adelante dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo de semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, recuerda que era lo que la ley demandaba, perfección. La ley demandaba perfección, pero como la carne era débil, entonces la ley perdía su poder de salvarnos a nosotros. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice que no andamos conforme a la carne, o decir de otra forma, en nosotros que no andamos en la vieja naturaleza, sino que andamos conforme al Espíritu. Esto está diciendo nosotros que estamos en Cristo Jesús, andamos conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu no es que usted siempre ande en las nubes, hermano. No que usted ande siempre. No, andar conforme al Espíritu es desear las cosas del Espíritu. Desear lo que le agrada a Dios. Andar haciendo lo que le agrada a Dios. Con humildad, con paciencia, bondad, amor. Esas son lo que tienen la mente. Y las cosas del Espíritu es en paciencia, en bondad, en amor, templanza, en todo el gozo. Todas esas cosas andan pensando en los que andan en el Espíritu. Pero los que andan en la carne, eso andan buscando, andan pensando cómo hacer sus tranzas. ¿Okay? Cómo pecar. Dios ha sido misericordioso, hermanos, con nosotros. Porque le hemos dado tantos motivos a Dios para que Él pudiera condenarnos. Pero Él, en vez de condenarnos, Él asumió las consecuencias del pecado. Él asumió las consecuencias del pecado de Adán y asumió las consecuencias de nuestro pecado. Él llevó nuestra culpa para que nosotros pudiéramos estar aquí sentados escuchando las palabras. Y con esperanza de que el día que el Señor venga vamos a estar delante de Él, con esa esperanza de que la deuda no fue pagada. Él nos ha declarado justos y ya no va a declararlos condenados.
nuestros pecados cuando estemos en pie del trono blanco. Aunque tal vez nosotros, temblando, estemos ahí lo vamos a encontrar con el dador de nuestra vida, de nuestra salvación, que nos estará esperando con gusto. Y dice Isaías, que mirará el fruto de ese sufrimiento y quedará satisfecho. Dios ha pagado por nosotros, pero ha pagado para que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él. Él ya agradó a Dios para que nosotros podamos estar en la presencia de nuestro Dios. Ahora nosotros agrademos a nuestro Dios. Vivamos para Él. Vivamos para Cristo, hermano. Hagamos todo lo que hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que no seamos nosotros instrumentos que otras personas hablen de nuestro Señor Jesucristo, digan para ser como ese hermano, para ir a la iglesia y ser como ese hermano. Mejor me quedo en el mundo. Seamos luz, reflejemos a nuestro Señor Jesucristo. Levantemos una voz de decir: yo estoy agradecido con mi Señor, porque si Él no me hubiese alcanzado, ¿dónde estaría yo? Estamos aquí y Él nos ha declarado: no hay condenación para ustedes. Imagínense qué tristeza va a ser para aquellos que no están en Cristo al llegar allá y les digan: malditos, apartados de mí. Pero esas palabras ya no las vamos a escuchar nosotros, porque nosotros escucharemos: buen siervo, bien, entra al gozo de tu Señor. Tengo la cena preparada para ustedes y vamos a regocijarnos para toda la eternidad con nuestro Señor y Salvador. Nos ponemos de pie. Una de las cosas que me impulsa a seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo es porque Él es fiel. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Aunque vamos a estar estudiando esta carta más adelante, yo quiero leerles el capítulo 37, versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Con lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. ¿Se recuerdan quién eran los principados y las potestades? Fueron derrotadas. La muerte fue derrotada. Y lo presente ya tenemos asegurado nuestro futuro, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está nuestra vida. Estamos en Cristo Jesús y ese es motivo para adorarle, es motivo para servirle y es motivo para agradarle a nuestro Señor. Levantamos nuestras manos y decimos: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque culpable he sido de tanto pecado. Gracias, Señor, porque si nos hubieses tomado en cuenta, Señor, no estuviera en este lugar, Señor. Si
ti.